necesito. Bienvenidos a Ayuda Cósmica 2025 y estamos de manteles largos. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Vamos a hacer algo que no acostumbramos en nuestro contenido, pero que si les gusta nos los pueden dejar en los comentarios y empezar a tener invitaciones con expertos y expertas de cosas que tal vez no son ayudas cósmicas, pero que son ayudas para vivir mejor, que es finalmente lo que buscamos en este canal Ayuda Cósmica 2025. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Es una mujer que se ha dedicado a acompañar procesos de transformación y lo muy interesante es que lo hace desde el mundo empresarial y también en el mundo personal. Tengo el gusto, además de conocerla, ella es una coach, consultora, capacitadora y tiene una energía hermosa, una vibra como realmente linda, muy, muy amistosa, como muy fácil de convivir contigo, Ceci. Y bueno, además eres creadora del método Caminos de Conexión con el Alma. Entonces yo quiero, antes de seguir nosotros acá en Ayuda Cósmica hablando, me gustaría que tú nos cuentes un poquito de ti y de tu historia y cómo es que pasas de ser alguien psicóloga organizacional con maestría en administración de empresas. ¿Cómo acabas en esto de las constelaciones, los ángeles, la conexión personal y cómo al final integras todo? Porque yo sé que estás integrando todo ese conocimiento, nada se queda desperdiciado ni guardado en un cajón. Entonces, cuéntanos un poquín de ti, Ceci, por favor. Pues bueno, primero muchísimas gracias por esta introducción, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por estar aquí y por este pacto que seguramente nuestras almas ya lo habían hecho. Te comparto, sí, pues en mis inicios yo quería ser psicóloga clínica, sin embargo no me sentía como con las herramientas, siempre fui muy sensible, entonces sentía como, no, pues esto no es para mí, voy a terminar casi que llorando con el paciente y demás, ¿no? Sin entender en ese momento de mi juventud que pues en la carrera justo me iban a dar todas las herramientas para esto. Y de alguna manera ahí empecé como esta parte espiritual, la verdad es que siempre tratando de entender como estas heridas, como estos vacíos de pronto, como estos mensajes y señales que nos da el universo, y entré a estudiar como muchas cosas. Te, te soy sincera, yo no tenía revelaciones como a lo mejor otras personas que sí tienen clariaudiencia o videncia o demás. Sin embargo, pues empecé cursos de cómo conectar con los ángeles. Tuve un maestro que estaba haciendo su doctorado y pidió un grupo que si alguien quería participar para vidas pasadas, para regresiones a vidas pasadas. Entonces, como que han sido para mí, Ceci, han sido como muchas señales en mi vida. Cuando estaba yo en la universidad, tenía yo un maestro que estaba haciendo su doctorado en varias cosas de psicología y nos invitó a un grupo de vidas pasadas para hacer regresiones a vidas pasadas. Y la verdad me encantó y creo que han sido todas estas señales que me llevaron como este camino, ¿sabes? De pronto yo terminé mi carrera, entré al mundo empresarial y también me encantó sobre todo el enfoque al ser humano, pues siempre en áreas de recursos humanos, principalmente buscando realmente que fuera pues el talento, buscar a la persona, el desarrollo del personal, el encontrar por qué las personas hacen lo que hacen y pues continué con cursos de ángeles, continué como investigando en esto. Hubo un momento en mi vida en que como psicóloga pues también tengo que tomar terapia
y me acuerdo que yo ya estaba como muy conectada con técnicas para recibir mensajes y demás. Y entonces le comenté a mi psicólogo de, oye, ¿tú qué piensas de las personas que reciben mensajes de los angelitos, no? Y entonces me acuerdo que me dijo, pues es esquizofrenia, ¿no, colega? Y ahí me paralicé. Dije, es verdad, ¿en qué momento yo estoy pensando que esto es real? Y lo dejé por muchos años, la verdad, lo dejé por un buen tiempo. Sin embargo, siempre tenía esta inquietud y regresaba. Entré a estudiar Reiki y curiosamente en esa misma escuela donde estaba estudiando Reiki, había un taller de ángeles y regresé al mundo espiritual de esa manera. Aún así, seguía yo trabajando, dando cursos, todo esto. Y la verdad, sí había una separación. Por un lado, yo vivía mi vida espiritual en familia, con amigas, con amigos, y les platicaba y les decía, y interesada en todos estos temas. Sin embargo, pues en mi vida profesional yo seguía en la parte de consultoría, de sistemas, generando un montón de proyectos también súper interesantes. Así que mi vida iba como en paralelo. ¿Te empezaron a traer buenos resultados estas prácticas fuera de lo convencional? Sí, por supuesto. Mira, este tema de meditar, por ejemplo, en donde en todas las disciplinas que hoy por hoy tú puedas ver, números Grabovoi, numerología, la parte, pues la que tú quieras, barras de Access y demás, la meditación es la base. Entonces, para mí esta parte de meditar, escuchar mensajes y demás era fundamental. Es algo que siempre lo hacía en mi día a día. Sin embargo, sí estaba separada la parte profesional porque sentía que si de alguna manera en mi vida profesional yo decía, bueno, creo en los ángeles y los invoco, podría verme disminuida, ¿sabes? Profesionalmente, como, ay, esta señora, ¿qué le pasa, no? La licenciada. Y del otro lado, cuando yo estaba con terapias y dando mensajes de ángeles, pues de pronto podría parecer como, pues a nadie le importa que tengas una maestría. Al final del día sentía, y creo que la expectativa también era que saliera yo vestida de blanco y así, ¿no? Sin embargo, pues todo el tiempo lo estaba utilizando. Esta parte de hacer meditaciones, hacer oraciones, pedir por todos los medios, bajar energía para que en la junta me fuera bien, para que con el cliente cuando tenía que presentarle el proyecto, incluso con mi jefe cuando tenía que presentarle resultados, y así fui viviendo. Algo que haya detonado en particular esto, pues sí, tuve una crisis de matrimonio, una crisis familiar, y de pronto, pues me sentí muy perdida y ahí retomé con más fuerza, pero para mí, ¿sabes? Todo lo que yo hacía, busqué a mis maestras, a mis maestros y empecé a tomar. Por ahí se oía la palabra constelaciones, constelaciones familiares, y de pronto una terapeuta con la cual yo estaba asistiendo, porque caí en un cuadro de depresión fuerte, me dijo, no has hecho constelaciones, fíjate, van a dar un taller y creo que te ayudaría muchísimo, porque en este sentido tú vas a estar aprendiendo y haciendo y recibiendo también como pues este proceso de vida. Fue virtual, mi maestra es chilena y el certificado pues me lo dieron en Chile, sin embargo la certificación fue virtual. Estábamos en pandemia justo, entonces como que era el mejor momento. En ese momento de mi vida profesional yo ya había dejado de trabajar formalmente para una empresa, nada más estaba como consultora. Teníamos un proyecto súper interesante para el rubro de restaurantes y íbamos a hacer una universidad para un restaurante. Se cancela el proyecto, como nos pasó a muchos en esta vida, en esta pandemia, y entonces llegó, todo fue llegando como por coincidencias, sincronicidades, por ahí hay un libro de sincronicidades. Diosidencias. Y diosidencias, por supuesto, por supuesto. De tal manera que encontré las constelaciones que me encantan porque al final las constelaciones tienen muchísimas bases de psicología, muchísimo todo lo que es el análisis transaccional,
y en fin, y este manejo, este componente también de la energía, entendiendo energía como, como todos lo podemos entender, que entras a una casa y de pronto dices, ay, qué a gusto se siente estar aquí, o al revés, ¿no? Entras a algún lugar y dices, como que me quiero ir, o te presentan a una persona y aunque te digan que es genial, tú sientes cierto rechazo, cierta cuestión que de pronto dices, no, y esto tiene que ver con la energía. ¿Cómo integras la psicología organizacional, la maestría en administración de empresas, el Reiki y las vidas pasadas? Mira, la maestría y la carrera en psicología organizacional creo que me dieron una estructura maravillosa para estar dentro de las empresas. Y ahorita que me haces esta pregunta, me llega muchísimo una materia que tomé en algún momento que nos hablaba muchísimo del enfoque sistémico, justamente, ¿no? Como estos seres integrales que somos, pero además tenemos muchos ámbitos en la vida, de tal manera que como que siempre tuve ese enfoque o esa tendencia a este enfoque. Por supuesto, me marcó muchísimo, como yo te dije, he tenido grandes maestros en donde una materia de administración, de habilidades gerenciales, perdón, que tomé yo, como que eran los directores en ese momento de la empresa en la cual estaba, y hablaban de temas superhumanos, habilidades blandas, como le llaman, comunicación efectiva, desarrollo humano, autoestima, liderazgo, negociación, y todo eso me apasiona, me apasionó en ese momento y me sigue apasionando, sigo dando cursos al respecto, y ahorita que me lo dices, no sé, en ese momento yo llevaba como las dos vidas. ¿Sientes que ha habido una transformación en las empresas recientemente al tomar, o sea, que tomen en cuenta aspectos más espirituales? Sí, sí hay una transformación y sí ha habido una transformación y evolución en la vida de las empresas y me han tocado empresas muy humanas y también empresas muy rígidas, muy estructuradas, ¿sabes? Cuando yo te decía que en la pandemia empezamos con estos talleres para hacer una universidad del servicio en restaurantes, empezamos a incluir cosas de meditación y hablo incluir porque pues lo hice con un socio y teníamos como miedo de cómo lo van a aceptar, lo van a querer, no lo van a querer. Y la verdad que para mí fue sorprendente el que incluso el dueño llegaba a meditar con nosotros, ¿sabes? Ya no se veía tan separado. Y sí creo finalmente que hay una transformación, un despertar, una evolución. De hecho, tengo que decir lo que me hizo mucho sentido cuando en alguna conversación que tuvimos tú y yo me decías que finalmente sí hay diferentes constelaciones a nivel astrología y que de pronto pues se van descubriendo también planetas diferentes y que eso es lo que hace también este despertar en la humanidad, ¿sabes? Porque sí, totalmente, estaban separados uno del otro y yo no te puedo decir en qué momento en las empresas empieza esto. Sí, en un enfoque 100% al ser humano, me queda clarísimo cuando pasemos a hablar y a ver al trabajador como el talento, ¿no? El talento humano de las empresas y que se puedan desarrollar y que tienen toda esta capacidad, pero también en el entendimiento, pues que si estás pasando por situaciones críticas, pues no eres igual de productivo. Pues a mí se me ocurre un momento clave. Hay un paso en diciembre del año pasado, Plutón llega a Acuario y venía de Capricornio. Y Capricornio es el patriarcado, la tradición, la estructura rígida, lo vertical, y Acuario es horizontal y Plutón es el poder, ¿no? Entonces, pasamos del poder tradicional patriarcal, rígido, súper vertical, y lo que se viene en los próximos 20 años, además, porque pues Plutón es el que más tiempo tarda en darle vuelta a la Tierra y sus periodos en cada signo son mucho más largos. Entonces, lo que se viene con Plutón es justamente el poder a la gente, el poder al colectivo,
el poder a la compasión, el poder a la solidaridad y y bueno, nada más hay un mini aporte para reforzar lo que acabas de decir. me encanta, porque esta parte cuando lo platiqué contigo me hizo mucho sentido, porque en verdad hoy por hoy no te puedo decir que está al 100%, al menos aquí en México, esta situación de la parte espiritual. Las empresas sí empezaron a evolucionar en el tema físico, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que la humanidad, o sea, de pronto tenemos esta cultura fitness que también las empresas decían, oye, eh, qué bueno que haces ejercicio, hay que fomentar que hagan ejercicio porque quien hace ejercicio es más productivo. Las empresas siempre pensaron en este tema de productividad, que también me apasiona, ¿sabes? Porque es una realidad. Si nosotros estamos bien, vamos a ser más productivos. Si nosotros no estamos bien emocionalmente, físicamente, psicológicamente, pues nuestra productividad disminuye. Y energéticamente, pues vamos creando climas a nuestro alrededor también, ¿sabes? Y entonces si yo estoy deprimida, estoy triste, pues le contagio a lo mejor un poco de tristeza a mi compañera en el trabajo. Entonces, no sé, Diana, Liz, cuando tú me dices todo esto, al final mm, no sé exactamente en qué momento se hace el clic, pero sí hay una parte importante para mí. Cuando entro a las constelaciones familiares, me hace total sentido el tema espiritual, emocional, psicológico, energético, y de ahí ya entré como de lleno, porque tuve también la fortuna de encontrar un diplomado de constelaciones organizacionales. Una mini clase de vidas pasadas y constelaciones familiares. Regresiones a vidas pasadas, el maestro es el doctor Brian Weiss. Él comenzó de una manera también, yo digo que circunstancial, porque él psiquiatra, Estados Unidos, súper riguroso su método, y se da cuenta en el momento de hacer hipnosis a una persona que tenía varias situaciones que resolver, pues se da cuenta que relataba cuestiones o episodios de vidas pasadas, pero en relación a épocas que ha vivido la humanidad, ¿no? Por decirte un ejemplo, esto lo relata muy bien en su libro de Muchas vidas, muchos sabios, se los recomiendo, porque además él es el maestro, él es quien puso esto sobre la mesa, ¿sabes? Y entonces el doctor Weiss lo que descubre es en esta terapia que hacía de hipnosis, cuando una persona tenía muchísimo miedo al agua y era inexplicable como en esta vida, de pronto en esta hipnosis se da cuenta que el paciente empieza a relatar cosas de inundaciones, de los 1800, y decía al principio tenía una confusión total. Después fue muy claro que esta hipnosis no solo se estaba yendo a esta vida, sino a vidas anteriores, y empezó él a indagar en esta parte, pues sí, de investigación, indagar con la persona en hipnosis, en qué año estás, cuéntame qué ves alrededor. Y ojo, esto es bien importante porque no es como para entretenernos, tiene un fundamento y es para sanarnos. Y el objetivo de las regresiones a vidas pasadas es identificar patrones que de pronto uno puede decir, ¿por qué caigo en esto continuamente? ¿O por qué siento este dolor? Incluso el doctor Brian Weiss descubrió que traemos heridas de vidas anteriores. No sé, igual puede ser una marca de nacimiento, y cuando haces una regresión, pues quizá fue una flecha que te atravesó y eso terminó tu vida. Pero es bien interesante, y aquí lo dijiste muy bien, no lo tomemos a la ligera, no lo pongamos como una moda. Vayan con especialistas, vayan con personas que verdaderamente tengan las credenciales y no que hayan tomado un curso o que se les haga fácil. Porque sí, es para sanar, es para encontrarnos más, para estar en nuestra mejor versión, ¿sabes? Y finalmente,
en esta línea de tiempo de mi vida que ahorita les estoy platicando, de cómo llegué a esto, pues sí, justo recibiendo mensajes de ángeles, después encontré que con eso no era suficiente para que las personas tuvieran un bienestar. Evidentemente llegaban personas a mí pues en situaciones críticas de una pareja, de una enfermedad, de diferentes cuestiones. ¿Cómo se recibe un mensaje de un ángel? Mira, hay diferentes manifestaciones y diferentes personas tienen diferentes manifestaciones también o sensaciones. En realidad, todos podemos contactar a nuestros ángeles y todos los estamos contactando de manera continua, solamente que no lo hacemos tan consciente. La manera en cómo yo recibo los mensajes es a través más de palabras, más que de imágenes, ¿sabes? De pronto puedo entrar a un, como, ¿cómo te diré? A través de meditación y estar escribiendo. Y entonces empiezo a escribir, escribir, hago preguntas y empiezo a escribir, escribir, escribir. Al principio me costaba o dudaba de, ¿esto es mío o de verdad es un mensaje angelical? Y simplemente por las palabras, palabras que yo nunca utilizo, que el lenguaje diferente, ¿sabes? Pero aquí hay una variedad impresionante en cuanto, primer punto, todos podemos contactar a nuestros ángeles y los ángeles están ahí para ayudarnos. Muchas veces lo pedimos de manera, oye, ayúdame a encontrar lo que siempre dicen los cursos, ¿no? Como un lugar en el estacionamiento, el que los semáforos estén en verde, alguna cosa que perdí, por ejemplo, ¿no? Pero hay quien definitivamente percibe más olores y hay quien pues ve cosas, me explico. En mi caso solamente es a través de palabras y creo que ahorita haciendo esta plática, esta charla contigo, creo que fue la mejor manera y el mejor canal para mí porque esta parte racional pues siempre me hace dudar o me hace preguntarme, más que dudar, como preguntarme y llegar como pues a la verdad, ¿no? De estas técnicas. Si no tuvieras estas capacidades, ¿qué buscarías en una terapia angelical? Primero creo que sí vería cuánto tiempo tiene trabajando en esto, ¿sabes? Por cierto, también tomé cursos con Doreen Virtue y su caso es específico y extraño porque después dejó de hacer todo esto. Se volvió cristiana por ahí. Si les interesa, investiguen más sobre el tema. Y incluso como pedía disculpas y decía que ya no. Y esto te hace retroceder, por supuesto. Te hace retroceder en será real, no será real, ¿no? Me parece que si uno va con como una duda razonable, como una duda, pues sí, una duda razonable, pero también con sana curiosidad, pues sí, ve, pregunta y sobre todo, ¿cómo lo pueden identificar ustedes el lenguaje que usa el terapeuta en el momento de estar canalizando los mensajes? ¿Saben? ¿Qué tomaría yo en cuenta? Pues sí, ¿cuántos años tiene trabajando en esto? Y creo que esto tiene que ver mucho con energías. La verdad es que si a ti te late, a mí, a muchas personas que también vienen y me dicen, oye, conocí a una angeloterapeuta, te la voy a recomendar y pues al igual que ustedes, a mí me gusta también recibir mensajes y voy y digo, no, no, no me gustó, pero no podía decirte exactamente. Hay personas que han tomado cursos, hay personas que han tomado. Yo lo único que les diría es, busquen a alguien que verdaderamente sea congruente, que vean en su propia vida también, en su propia energía, lo que da, lo que inspira, ¿me explicó? ¿Qué puedo esperar de los ángeles y qué no? Mira, los ángeles, primero conceptualizándolos y entendiéndolos como mensajeros de Dios, ¿sabes? Y hay diferentes ángeles, hay muchísimos, con los más conocidos son los 7 arcángeles y cada uno de ellos tiene una misión especial. Y podríamos estar horas hablando de ángeles, porque la verdad es que también es todo pues, un conocimiento interesante. Ahora, ¿qué le puedes pedir a los ángeles? Los ángeles están aquí para nosotros, para pedirles. Ellos no van a intervenir si nosotros no se los pedimos. ¿Qué les podemos pedir?
protección principalmente, ¿sabes? De alguna manera también les podemos pedir ayuda para resolver alguna cuestión en particular, para encontrar cosas. Y esas cosas sí pueden ser cosas materiales, sí puede ser abundancia. Y lo más importante, y yo te lo digo y se los digo siempre, es que estemos atentos, porque hay personas que dicen, es que yo no creo en esto, pero no es de creer, es de que existe, o sea, existe simplemente. Que tú agarres del universo y digas, a ver, quiero abrir esto, pues es diferente, pero hay que estar atentos en todas las herramientas y técnicas que hemos estado hablando ahorita, regresiones a vidas pasadas, la parte de constelaciones, la parte de ángeles, la parte de Reiki, pues hay quien dice, yo no sentí nada, ¿no? Y hay quien de verdad experimenta muchísimo. La experiencia es para cada uno de nosotros. Y de alguna manera, el trabajo con los ángeles, sí, le puedes pedir una pareja, le puedes pedir que te dé mensajes, por supuesto, sobre alguna situación en particular que tú estés viviendo. Y el tema es, pues, estar atentos, porque de pronto puede ser, y esto es un caso general que he visto, que he vivido también, cuando de pronto necesitas algo. Ejemplo, tienes un problema, voy a decir, el plomero, ¿no? Y entonces se cruza tu vecina y te dice, ay, hola, ¿cómo estás? No me acerco mucho porque aquí está el plomero. Y es como, oye, yo necesito un plomero, a ver si puedo venir. Y entonces, si yo previo a eso dije, ay, angelitos, ayúdenme a encontrar un buen plomero, pues ahí está la respuesta. Lo que yo te digo es, sí hay que llamarlos, o sea, sí hay que invocarlos. De todas formas, ellos están atentos, pero no pueden intervenir. La única forma en la que pueden intervenir, e incluso aquí en YouTube hay como videos al respecto, es cuando está en peligro de muerte o hay alguien cercano a la muerte. En estas historias que uno ve de una mamá que eh, aplastó el carro a su hijo y la mamá con toda su fuerza levanta el carro, que de una manera lógica no podría hacerlo. Sin embargo, hay videos y hay cuestiones en donde se ven incluso como esas energías, ¿sabes? Los ángeles tampoco son como hoy, están representados. Ahora, con la inteligencia artificial, incluso hay unos que son así como súper No, guapísimos, atractivos, qué bárbaros. guapísimos, varoniles, ¿no? En realidad son energías sutiles, energías fuertes también en algunos casos. Y pues no sé, ya, no, ya No, me a perdí un ver, poco. pero vamos, cuéntame el chisme de Doreen Virtue. ¿Qué le pasó y por qué pidió disculpas o cómo que se volvió Ella se cristiana? vol- ella se volvió cristiana y en este caso, pues todo lo que ella manejaba de ángeles principalmente dejó de hacerlo. Ella tenía una serie de oráculos de diferentes visiones y pues diría yo que se consagró a Jesús y a esta parte del cristianismo y lo dejó de hacer. Ahora lo retomó su hijo, que es Charlie. Y ella vaya, daba cursos, incluso lo tomé con ella, el curso de hadas, de ángeles, hadas, gnomos, unicornios, No, y sí, cuéntame de las hadas, los gnomos y los unicornios, por favor. ¿Los unicornios existen? ¿Cómo mira, es eso? la verdad es que lo tomé hace mucho y también ya después de ese curso sí dije, ay no, ya Cecilia, estás muy, muy mal, o sea, ella lo contaba más como la parte histórica de, pues sí, de los unicornios, en particular de ellos no me acuerdo del todo, pero que finalmente existen o existieron. Yo me quedé más con ese concepto de que existieron, así como las sirenas, así como las hadas, ¿no? Y que de alguna manera también son energías, pero son más terrenales, y también así como los ángeles que tienen colores y que tienen cierta energía, de este lado también, pero son más terrenales. Y por ejemplo, que las hadas estaban más para cuidar a la naturaleza, los gnomos como más además muy interesante, la verdad, ese curso. Ya no, estoy tratando de recordar todo lo que aprendí ahí, pero era interesante ver cómo a nivel mundial, en diferentes lugares, tienen
estas figuras del gnomo, de la sirena y demás, solo que se llaman de diferentes formas. Elfos, cheneques, ¿no? Un poco más en nuestra cultura. Pero era muy interesante y ella finalmente sí me acuerdo que mencionaba cómo de alguna manera también invocarlos. La verdad es que yo no conecté tanto con los elementales, se llaman en esta comunidad espiritual, que es el fuego, que es como muchas cosas, ¿no? Háblanos de caminos de conexión con el alma. Me regreso un poco nada más en cuándo es que se hace clic como en mi vida en la parte espiritual y en la parte organizacional. Y tiene que ver con este diplomado en constelaciones organizacionales en donde también se maneja algo muy similar a constelaciones familiares, solo que en la organización lo ves en jerarquías, en equipos, en grupos, en quién es el líder de ese equipo y de alguna manera, para sorpresa mía, en México también es una especialidad, yo diría, como muy nueva. En España lo estaban haciendo desde el 85 conciliando esto, ¿sabes? Aún sin ser una empresa familiar, por ejemplo, el abuelo puede ser el fundador o los ancestros pueden ser los fundadores y el abuelo puede ser el vicepresidente quizá, ¿no? O el presidente o el consejo. Entran diferentes energéticamente, pues sí son estas figuras jerárquicas, ¿sabes? En donde hay un atrás y darle todo ese respeto a los ancestros, que te repito, puede ser el fundador, por ejemplo, ¿no? Y es súper interesante. Pero bueno, regreso y nada más para entender un poco esta parte de las constelaciones familiares. Encuentro una maravilla en las constelaciones. Tuve una maestra, como te digo, encantadora, chilena, maravillosa. Y ahí es justamente donde todo empieza a tomar sentido. La parte energética, la parte de vidas pasadas, la parte de, pues sí, recibir mensajes también, ¿sabes? Porque en las constelaciones, el doctor Bert Hellinger es el padre de las constelaciones y él en su trayectoria y en este estudio de este fenómeno se dio cuenta que muchos de los patrones que tenemos quizá no son nuestros, quizás son de mamá y papá. También Freud lo decía, ¿no? Pero el doctor Bert Hellinger identifica a través de todo lo que él investigó y estudió y presenció que atrás estaban los abuelos, los hayamos o no conocido, los bisabuelos, los tatarabuelos, y que esas historias pues influyeron en lo que nosotros somos hoy y que muchas cosas que se quedaron pendientes, quizá nosotros las estamos repitiendo. Hay una frase, hay un libro que se llama Este dolor no es mío y me encanta porque creo que es lo que mejor describe a las constelaciones, como por qué esto me sigue persiguiendo, ¿no? O sea, por qué de pronto yo encuentro pacientes que me dicen, mi abuela se divorció de mi abuelo, mi mamá, mis tías, todas en mi familia estamos divorciadas, ¿no? O estamos solas, o los hombres nos dejan. Y entonces cuando vas identificando como estos patrones, y te soy sincera, creo que ahí es donde entra la mezcla justo de vidas pasadas, energía, esta percepción de la energía. Y es increíble la metodología que identificó el doctor Bert Hellinger, porque además es muy rápida. Me encanta identificar cuál es la situación, pero sobre todo, y es lo que a mí me ha apasionado, es ver el cambio en la persona. Y la persona verdaderamente libera muchas cosas que estaba cargando. A diferencia de recibir mensajes angelicales, de pronto los mensajes se puede quedar como en esta parte de, ay, qué bonito, sí, me gusta, ¿no? Suena muy bien, pero hace rato me preguntabas, ¿te pueden dar mensajes a futuro? Sí, la mayoría de los personas que están contactando con ángeles, pues utilizamos un oráculo también, ¿no? Y de pronto, pues sí, te hacen preguntas a futuro, voy a tener hijos, va a regresar tal persona, voy a casarme.
Y queda siempre como pues una fe, una esperanza de que se dé. Obviamente yo creo en los mensajes de los ángeles y digo, pues sé que va a pasar, ¿no? Sin embargo, no hay como tanta certeza. La parte que a mí me gusta de las constelaciones es que lo ves de inmediato. Tu cabeza, tu cerebro, y cuando empiezas a investigar, dices, ah, ok, me hace sentido esto que estoy viviendo, ¿no? A ver, ¿pueden ayudarme las constelaciones a entender la tarea o la misión para la cual estoy en este plano? Creo que la magia de las constelaciones, aunque los consteladores no utilizan la palabra magia, pero yo me doy permiso por todos estos conceptos y conocimiento que se me ha revelado. Algunos dicen que lo hemos recordado, ¿no? Porque todos lo tenemos y está al alcance de todos, pero bueno, el, el punto con las constelaciones y la magia donde yo lo veo es porque te enfrenta con, de una manera muy sutil y muy clara también y muy contundente con esta conciencia, de alguna manera, ¿sabes? Cuando tú identificas que estás enojada con mamá y que de pronto no te está llegando todo y encuentras esa relación y lo vives, porque aquí lo más importante y que es lo que más me gusta es que la persona que está haciendo la constelación, no en mi caso que soy la consteladora, lo vive, lo siente. De pronto es impresionante que me digan, oye, sí se me durmió la mano derecha. Oye, es que siento el hombro, pero mira, hasta lo tengo caído. Entonces, de alguna manera, creo que el que nos hace conscientes, pero sobre todo que lo podemos vivir, porque al final que alguien te dé un mensaje de un ángel, pues es un acto de fe, te hace sentido. Quizá incluso en esta parte intelectual podemos decir, bueno, pues yo tenía esa expectativa, entonces pensé que sí, ¿no? Por el otro lado, en vidas pasadas, hay quienes se oponen, psicólogos, que dicen, no, ¿para qué vas a vidas pasadas? Empieza con esta, ¿no? O sea, por algo no recordamos las vidas. Si fuera algo natural, todos recordaríamos como las vidas, otros lenguajes, otros idiomas. Y te digo algo, hace muchos, muchos años, bueno, la lectura me la fomentó mi padre desde que éramos mi hermano y yo muy pequeños. Y uno de mis libros, el primer libro que yo creo que leí completo, y quizá en ese momento no lo entendí, pero me apasionó, fue Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Y lo he leído y releído en mi vida, bueno, miles de veces, ¿no? Cientos, para no exagerar. Sí, y me gustaba tanto su manera de escribir que me hice fan de él. Y libro que yo encontraba de Richard Bach, yo iba y lo compraba. Y alguna vez llegó a mis manos un libro justamente que se llama Uno, el cual me dio muchas respuestas a todo esto que estamos hablando, porque parecería que son muchas corrientes y que cada una es diferente, pero en el fondo, en ese libro el planteamiento era que todo es uno y que de alguna manera yo le llamo Dios, habrá quien le llame universo, habrá quien le llame divinidad, pues nos manda todos estos lenguajes para llegar a la misma conclusión. Y esa es mi reflexión hasta este momento, ¿eh? Que de pronto, pues sí, hablamos de regresiones, sí, pero está relacionado. Ahorita tú me dices Wow. la astrología, pero también está relacionada. Pero lo que nos platiquen hoy, creo que está relacionado. Y fíjate, nunca he vuelto a toparme con ese libro. Yo soy muy de prestar libros y todo lo que sé también compartirlo y demás. Entonces lo presté a alguien y ya nunca lo volví a encontrar, pero el planteamiento era verdaderamente sorprendente. Y hay muchas corrientes que también lo dicen, ¿no? Hay muchos filósofos, muchos pensadores que nos dicen, cuando nos demos cuenta que todos somos uno, pues la vida va a transformarnos, ¿no? Que lo que yo le hago al otro realmente me lo estoy haciendo a mí y Claro, el en Lin fin. Lakesh de los mayas, ¿no? Que es yo soy tú eres yo, y que, pues sí, efectivamente, David Greenberg, él habla, es el hermano de Jacobo, y él habla de yo somos, ¿no? O sea, yo somos. No, no estamos tan separados como creemos.
¿Cómo elijo a un buen constelador o consteladora? ¿Cómo repercute en mi estar presente en una constelación aunque no participe? O sea, estos casos en los que estoy nada más sentada viendo la constelación o participo como representante. Mira, la parte de cómo elegir un buen constelador, yo creo que generalmente llegamos a este tipo de terapias alternativas por recomendación, generalmente, ¿no? Ahora, con los teléfonos inteligentes, de pronto sí también te empieza a llegar la información. Yo lo que te diría es, primero, sí revisa qué tanta experiencia tiene, desde cuándo lo hace, qué hay atrás de esa persona. Y aquí hay una contradicción. Hay psicólogos que están en contra de las constelaciones y pueden pensar que es una aberración y que y se indignan de cómo un psicólogo puede estar hablando de constelaciones. Hoy, y tal vez porque es mi mirada, ¿verdad? Yo sí te diría, busca a alguien que sí sea constelador, pero que también tenga estudios profesionales en algo. De verdad, con todo el respeto a muchas personas que hoy que están incursionando en esto, ¿no? Porque es como este boom que tú decías de Los Ángeles hace unos 15 años. Ahorita ¿ya constelaste? Vas con tus amigas a desayunar y no, yo te recomiendo, es que constela, constela. Y es bonito porque al final quien te lo recomienda es porque ya lo presenció, ya lo vivió, ya lo sintió y algo le funcionó, ¿no? Yo me iría mucho también a seguir tu instinto. Si no te sientes confortable, se vale decir, no regreso o no participo incluso, ¿saben? Estar bien conscientes que una constelación no es la llave para curar completamente tus vacíos, tu tristeza, tu herida, tu abundancia. Hay cosas que pasan y que se manifiestan muy rápido para algunas personas, pero también hay que recordar que cada uno vamos en nuestro proceso y la tarea la tenemos que hacer sí o sí, ¿sabes? Porque no hay nada como, nadie va a hacer la tarea por ti, nadie va a despertar y sanar esa herida si no lo haces tú en realidad. Y con esa conciencia tú vas a experimentar una constelación, no a buscar que sea la solución a tu problema. Es una herramienta más que te ayuda. Y creo que todo, la regresión a la vida pasada, una carta astral. Tú pides una carta astral para entenderte un poco más, no para ver qué sigue y entonces me siento aquí a esperar mi destino, ¿sabes? Bueno, esa sería la primera pregunta que tú me hacías y la segunda es, ¿cómo se vive hoy una constelación? El doctor Bergelinger, y así es como él inició con terapias grupales principalmente, en donde quien quiere constelar elige a los representantes de la situación que él quiere constelar. Ejemplo, yo no me llevo bien con mi mamá y entonces quiero constelar a mi mamá y mi relación con ella, ¿no? Y entonces le pides a la persona que elija un representante por puro instinto, por puro feeling, por solamente verlo a la cara, por lo que, no sé, que lo elija. Y entonces, en ese momento, quien representa a la mamá, lo que los consteladores nos hemos dado cuenta es que ya está constelando esa persona también. Y es muy fácil identificarlo porque cuando estamos en una constelación presencial, alguien dice, es que es mi caso. Yo le digo lo mismo a mi hija. ¿Sí me sigue? Entonces es bien interesante. Y cuando hablamos de constelaciones circulares es porque justamente quienes estamos en ese grupo haciendo una constelación, siendo representantes o haciendo una constelación propia, personal, de pronto los temas empiezan a entrar en sincronía. Y en mi caso, que hago constelaciones presenciales una vez al mes, pues identifico que de pronto hay grupos en los que solamente se habló de abundancia. Abundancia porque se quedó sin trabajo, abundancia porque tiene un nuevo proyecto y quiere potencializarlo, abundancia porque de pronto no le fluye el dinero, en fin, 2 meses después
una constelación solamente se habla de la relación de mamá, mujeres, abuelas, bisabuelas y todo el dolor que había en ese sistema. Y, y en otra quizás solamente se empieza a hablar de los hijos, ¿sabes? Entonces es bien interesante saber que cuando tú vas a constelar, vayas con esa conciencia. Puede ser que una amiga te invita y tú dices, yo no quiero constelar necesariamente, pero solo por ir y que tú representes a alguien, ya está sanando algo. Hay personas que dicen, yo no, yo solo quiero ver, no me elijan, ¿no? Y también se vale. Y aquí la parte interesante, y justo por eso te hablaba de sistemas desde el principio y esta visión sistémica, que cuando uno la comprende, entiende o entiende muchas más cosas, ¿no? Cuando estás en un grupo, en un sistema, en una familia, en una empresa, con amigas, el sistema empieza a crear esta inteligencia. Es como confiar en el sistema, ¿sabes? ¿Se puede constelar a las mascotas? Hago un paréntesis antes de contestarte. Sí, hoy por hoy mis terapias se basan principalmente en constelaciones familiares, pero la verdad es que hago una mezcla y si de pronto identifico que alguien tiene que ir a vidas pasadas, hago una regresión y si de pronto identifico que pues nada más tiene que ser una meditación, lo hago también o recibir algún mensaje, en fin. Bueno, este era como paréntesis, porque sí hoy me consideraría, como muchos estamos en esto, como muy holísticos, ¿no? Por eso esta palabra es mágica. Bueno, respecto a las mascotas, sí se pueden constelar buscando un representante, pero también importante porque, bueno, puede ser que lo quieras constelar porque pues ahora también sabemos que se enferman, que les da cáncer, que muchas cosas que quizá antes ni siquiera nos dábamos cuenta. Pero dentro de esto y hablando en este tema de mascotas, también es bien interesante saber que ellos vienen con por una misión y una función hacia nosotros. De pronto en lo que yo he escuchado, ¿eh? Esto sí te lo platico de lo que me han dicho porque yo no lo he experimentado directamente, pero primero tienen una misión, vienen con nosotros por algo en específico y a veces absorben, ellos limpian nuestra energía por sí mismos, vienen a eso también, a protegernos, a cuidarnos. Por eso hay que agradecerles mucho, porque no nada más es como una compañía, ¿sabes? En realidad vienen a cuidarnos y a protegernos. En algunas ocasiones hay animales que dan la vida por nosotros o que se enferman de algo y que tú dices, ¿por qué le dio cáncer? Pues porque te lo quitó a ti, ¿sabes? Y de lo que yo he visto, por ejemplo, es quien le alinea los chakras a los animalitos, a los perros, a los gatos. Y lo que me ha pasado, que yo he vivido, o sea, que sí he experimentado, de pronto cuando estoy haciendo constelaciones en línea por Zoom, es frecuente que quien tiene gatos principalmente, siempre el gato entra a escena. Siempre llega el gato y está cerca de su amo o de su ama. Los perros medio no tanto, van, se acercan y se van, pero los gatos, bueno, es que así, ¡fum!, son como un imán, algo vienen a traer energéticamente, ¿no? Pero hay muchas personas que se dedican a esto, así que también búsquenlas, contáctenlas, y como yo les decía, sigan su intuición. ¿En qué consiste el programa Transformando tu alma? Tu alma conoce el camino. Mira, principalmente, bueno, sí son 5 sesiones. Para mí, en algún lugar yo escuché esta frase que la adopté totalmente, que es el alma conoce el camino, ¿no? Y lo quiero aplicar justo para cuando ustedes busquen un constelador, un programa, qué terapia utilizar de todas estas que hemos nombrado y otras que nos faltan, que es tu alma conoce el camino y pide. ¿Qué necesito yo para sanar? El programa Transformando tu alma o Tu alma conoce el camino consiste en 5 sesiones, las cuales yo identifiqué que tampoco es que requiramos más, porque algo bien importante, si tú te empiezas a ser dependiente de tu constelador, de tu Tarotista. tarotista, quieres que que te escriba, ver tu carta astral cada 2 meses, o sea, cada mes, es como, a ver, no, algo no está bien, ¿no? O sea,
tienes que enfrentar, porque lo que yo más he encontrado en esto, y si quiero repetirlo una vez más, la solución no está afuera, la solución no está en lo que te diga la otra persona, la solución no está en prender una vela, la solución es en que te hagas consciente de esas heridas. Y en el programa de 5 sesiones es lo que hacemos. La primera parte sí tiene que ver con totalmente constelación para acomodar tu sistema, porque el doctor Bergelinger también se dio cuenta que si nuestro sistema estamos en el lugar que tenemos que estar, si somos hijos como hijos, el lugar de hermano que también, porque de pronto hay quien toma el papel del hermano mayor siendo el menor, o tomas el papel de papá o de mamá, en fin, tu sistema acomodarlo, porque de ahí siempre pongo este ejemplo, que si fuéramos albañiles es como poner el piso firme para poder construir, ¿no? Esa es la primera sesión. Y ahí justamente platicamos sobre qué es lo que tú tienes y por qué acudiste a este tipo de programas. Y pueden ser todos. Créeme que he encontrado personas, mujeres y hombres súper exitosos, pero que sienten un gran vacío. Por supuesto, quien ha estado oprimido, por supuesto, quien viene de un proceso de divorcio o de pérdidas, de un trabajo, de una persona, en fin. La primera sesión es esa. La segunda sesión es hablar justamente de papá o de mamá, dependiendo en dónde esté cargado el tema. Y sí utilizo constelaciones a través de muñequitos individuales en Zoom, pero también movimientos sistémicos, que puede ser a través de una meditación, una visualización, programación neurolingüística, dependiendo lo que sea la situación que uno traiga. También en cada una de las sesiones les dejo actividades, meditaciones. De pronto sí te tocará prender una vela y hacer alguna oración, pero la verdad es que también te podría decir que me van guiando, me van con la experiencia, viendo hacia dónde, y como cada ser es único y cada persona es única, pues depende mucho. La tercera sesión tiene que ver con la niña interior o niño interior, porque ahí están acumuladas nuestras heridas, ¿no? Ahí es donde sí se han gestado muchas de nuestras heridas. Casi siempre sale mamá y papá, de alguna manera. La otra son lealtades. El doctor Bergelinger identifica, y ahí es donde se mezcla un poco con este tema de los ancestros o mucho, que son las lealtades. Algunas veces estoy repitiendo la vida de mi tía o de mi abuela o de mi bisabuela, en donde quizá ya no la dejaron estudiar y a mí me cuesta mucho trabajo terminar mis estudios. En fin, se identifica cuál es la lealtad y hablamos de lealtades para romper y tener como esta libertad, ¿no? Yo diría que ser como más libres. Justamente se llama tu alma conoce el camino, porque nos van guiando. Tu alma sabe que tiene que sanar, ¿sabes? Y de pronto también, pues, la última sesión, que es la quinta, hablamos de temas dependiendo, autoestima, merecimiento, amor propio, de alguna manera todo esto, o alguna herida muy específica que podría ser abandono, humillación. Plan de vida no lo veo directamente en estas 5 sesiones en realidad, pero sí llego a hacer una constelación que a mí me encanta, que es justamente la línea de vida, ¿no? En donde tú vas, esto lo hago más en grupo, porque no he ideado cómo hacerlo a distancia, pero esta me encanta hacerla en grupo, porque entonces cuando tú quieres, hay personas que vienen y dicen, pues yo no tengo problemas, ¿no? O sea, no quiero constelar, no sé qué. Ah, pues vamos a constelar tu plan de vida o tu futuro, o tu vida, tu línea de vida. Y es una constelación súper linda que lo hacemos muchos consteladores, en donde tú vas, tú, tú representándote a ti mismo, vas caminando hasta donde ya no puedes avanzar. Y literal, llega un momento en que te paras, ¿no? Y entonces alguien más toma tu papel y ahí empieza la constelación para identificar qué es lo que no te deja avanzar. ¿Tú puedes ayudar a alguien a que se sobreponga a sí mismo para superar sus dificultades? En la parte de constelaciones, principalmente lo que yo he identificado es justo, o sea, sí puede ser papá, sí puede ser mamá, pero al final del día es como lo estás repitiendo, ¿no? Y entonces ahí te caen veintes, hay un despertar también.
y de alguna manera te confronta, porque en las constelaciones, y yo creo que para mí es lo que más me identificó con esta corriente, es la compasión, entender que no hay buenos ni malos, que todos somos víctimas y victimarios, ¿sabes? Entonces, cuando uno llega muy en el papel de víctima, pero esto también lo plantearon desde análisis transaccional, el doctor Verne y todas estas corrientes anteriores, y el doctor Carl Jung, y en fin, pero cuando tú te estás victimizando, pues es muy fácil como coach, cualquier coach, buen coach lo puede identificar. La sutileza es cómo lo reflejas al otro, ¿no? Entonces sí, claro que sí, con todas estas técnicas se puede y cualquier coach, terapeuta holístico, seguro que también lo hace. Cuéntanos por favor sobre los casos de éxito. Sí, por supuesto, que es lo que más me encanta porque pues al final son los resultados, que yo le soy sincera en esta parte que muy bien identificó Diana desde un principio diciéndome eh, esta parte intelectual, esta parte estructurada, a veces siempre bueno, no a veces, no siempre, a veces lo digo, si a mí me lo platicaran y yo no lo hubiera presenciado, quizá me costaría trabajo creerlo, ¿no? Pero bueno, yo se los comparto amorosamente. En regresiones, principio, llegó conmigo alguien que no quería manejar, pero no solo no quería manejar, sabía manejar, le habían pagado no uno, sino dos cursos de manejo, ya los había aprobado, sin embargo, tenía el coche afuera y prefería irse caminando, transporte público, aunque lo asaltaran o pasara lo que tuviera que pasar, llegara más tarde, le cambiaran la ruta, le cerraran la ruta. Y todos a su alrededor eran como, ¿por qué no manejas? O sea, ¿cuántas personas quisieran tener un carro y tú que lo tienes? No, no me gusta y no me gusta y no me gusta. En esa ocasión le dije, ¿quisieras hacer una regresión para ver por qué está pasando esto? Y entonces resulta que en esta regresión llegamos a una vida en donde él era médico, se acababa de graduar y de pronto va con sus amigos y al final del festejo, venían medio tomadones, tienen un accidente y todos mueren, menos él. Así de simple, así de sencillo, así de rápida fue esa vida. Y después, una semana después, comenzó a manejar. Wow, wow. Muchos se preguntarán cómo se ve esto en las vidas o cómo puedo yo resumir esa historia, porque me lo van relatando. Nunca pierdes la conciencia, esa parte es importante, es algo mágico también. Vívanlo, vívanlo, es increíble. Bueno, y la otra en constelaciones, que también creo que esa para mí fue muy interesante, porque el doctor Bergelinger de verdad dejó todas las bases sentadas, todas, 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 para poder identificar fácilmente cuál es la situación y cómo darle una solución. Y entonces esta persona me habla a distancia, él viviendo en otro país, y me dice, pues estoy acabado, ya no puedo, ya no tengo dinero para la semana que sigue para alimentar a mi familia. Y pues me dijeron que igual tú me podías ayudar, ¿no? Y pues claro que es una gran responsabilidad que te digan eso. Y yo, ok, platícame. No, 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 es que dos proyectos eh, que son súper exitosos, pero ya me dijeron que no se van a dar. Me los acaban de cancelar. Y entonces le pregunto, ¿cómo te llevas con tu mamá? No, mi mamá, ta, 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 ta. Y yo, ok, vamos a hacer la constelación y trabajaremos con mamá, ¿no? Y entonces ya, ¿por qué? Porque el doctor Bergelinger en este estudio, en estos fenómenos, en este estudio fenomenológico que vio, identificó que toda la parte izquierda tiene que ver con mamá y mamá tiene que ver con abundancia. Y entonces, cuando no nos está yendo como muy bien en la abundancia, la primera pregunta es, ¿cómo estoy con mi mamá? ¿Cómo estoy con las mujeres de mi sistema? Pero principalmente con mamá. Hicimos el movimiento y de verdad le dije, toma mucha agua, mantente atento, observa, observa mucho qué pasa diferente después de esto y pues también te deseo lo mejor, ¿no?
Al otro día que lo contacto para ver cómo se sentía, si había tenido algún síntoma físico y recordarle que tomara agua, me dice, no sé qué hiciste, pero me acaban de hablar para decirme que el proyecto más fuerte que me habían cancelado me lo van a dar, me lo acaban de asignar. Y yo como de, wow, Wow. ¿sabes? Porque para algunas personas se les manifiesta muy rápido. Es más, yo quisiera que a mí se me manifestara tan rápido No, cuando yo hago eso. también. Y otros tarda más. De pronto también hay personas que llegan y me dicen, ¿te acuerdas qué? Y yo no. La verdad no me acuerdo, pero qué bueno que sucedió y qué bueno que lo lograste. Ceci, ¿cómo te contactamos? A través de mi Instagram estoy como Triana Coaching, arroba, Sí, no me arroba lo Triana sé. Coaching, ¿no? Sí, correcto, arroba Triana Coaching, sí. Ah, perfecto. Pues entonces lo vamos a dejar aquí en la descripción para que si alguien quiere contactarte, lo pueda hacer a través de Instagram. Ceci, ha sido un regalazo, de verdad que qué regalote estar platicando contigo. Gracias por compartir tu experiencia, tu luz y espero que a muchas personas que hayan tenido dudas o que quieran hacer una constelación pues les interese o les sea de utilidad todos estos tips que tú nos has dado. Y por supuesto, pues si la quieren hacer contigo, pues que te contacten directamente, pero si no, el simple hecho de poder distinguir cómo me hago cómo me acerco a alguien ético, formado, etcétera, pues eso es una gran ayuda. ¿Algún pensamiento final? Tal vez el único mensaje que me llega para compartir es que, que lo experimenten, que se den ese permiso, porque muchas veces hay muchos juicios alrededor de esto y créanme que lo único que pueden ganar es sentirse mejor. Por supuesto que si están con un psicólogo, sigan con el psicólogo, pero también experimenten. Hoy hay muchas más alternativas y como bien lo dijiste, no tiene que ser conmigo, pero busquen, experimenten, porque verdaderamente su alma los va a llevar con la persona correcta. Eso estoy segura, segura. Pero es muy fácil a veces criticar o disminuir este tipo de temas. Y la verdad, yo lo único que les diría es, sean curiosos y experimenten, ¿sale? Porque pueden ganar mucho. Hay que ver por resultados, ¿no? O sea, yo, y eso lo digo como con mucha responsabilidad por el tema de ahorita todo el tema de los alucinógenos, ¿no? Que está súper de moda las terapias chamánicas, la ayahuasca, los hongos, las plantas sagradas, etcétera, etcétera. Y a mí eso me parece un poquitín peligroso. También nos los ofrecen como un camino cuántico, ¿no? Un poco como en 2 minutos ya vas a estar resolviendo temas y tú hablaste muchísimo de no, en 2 minutos te vas a dar cuenta de dónde estás, no estás siendo responsable para resolver tus temas, ¿no? Y Correcto. justamente esperar las ayudas externas. O sea, una cosa es que alguien me ponga un espejo, como puede ser la constelación, donde tú me reflejes qué es lo que yo estoy haciendo, cuáles son los patrones que estoy haciendo. Y otra cosa es esperar que pues con una pastillita mágica, voy a evolucionar a 3.0 y que ya no voy a tener problemas en mi vida, ¿no? Entonces... Es correcto. Sí, sí, sí es bien importante eso, ¿no? Como generar expectativas reales y que todo pasa siempre por la responsabilidad y que nuestra vida y nuestra felicidad pues son responsabilidad nuestra y de nadie más, como muy bien lo dijiste, ni mis papás, ni mis ancestros, ni nada. O sea, al final esta vida es mía y la que tiene que ser feliz hoy soy yo y hacer lo que haya que hacer para lograrlo, ¿no? Yo decía un meme que no sé cuál es la receta de la felicidad, pero de que lleva huevos, lleva muchos huevos. Está buenísimo, sí, claro. Claro, Entonces, porque también enfrentar nuestros miedos, nuestras sombras, nuestras heridas,
No es un camino a veces dulce, ¿no? Pero al final la recompensa sí lo es, el estar en paz, el estar pleno, el poder tener esta energía también para los demás. Y pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas permitido compartir este espacio que estás creando, este espacio que es tuyo, que vengan muchas, muchas, muchas más personas que nos sigan enriqueciendo y pues así como tú también nos enriqueces con tus predicciones. Es que es inexplicable, pero ahí está y eso a veces nos hace sentir que todo el cosmos y el universo tienen un orden y por supuesto que va más allá de lo chiquitos que somos nosotros, ¿no? Entonces está increíble y Ceci, pues justamente yo sentí mucha conexión contigo, sentí que eras esto que a veces estamos buscando, alguien ético, amoroso, honesto, que monesta, que tienes mucho que dar y que compartir. Y pues me encantó la entrevista, fue muy enriquecedora y espero que a quienes nos vean, pues también les enriquezca de igual manera. Y pues te dejo para que te despidas. Pues muchísimas gracias. Recuerden, su alma conoce el camino. Estén con todos sus sentidos y su intuición para dejarse llevar también, porque sí hay una parte de magia en la vida. Por más mal que la estén pasando, les prometo que van a encontrar la estabilidad. Yo lo sé. Pues muchísimas gracias y no nos queda más que recordarles que su like, su suscripción al canal y compartan para que podamos llegar a más personas y podamos continuar con la sustentabilidad de este canal y seguir trayendo información muy valiosa de ayudas cósmicas. Dime si el sol nos ilumina. Dime si las estrellas brillan para mí. Dime si la luna está vacía. Dime si el mar se me acerca o si se aleja.